Hola, soy Patricia Calvo, docente de la Cátedra A de Derecho Público Provincial y Municipal y de la Universidad Nacional de Córdoba, y he preparado este video para la unidad 4, el punto de Sistema Tributario Argentino, para mis alumnos. El sistema tributario argentino lo tenemos configurado entre las facultades del Congreso en el artículo 75, inciso primero, segundo, tercero. Allí tenemos el deslinde de competencias en materia tributaria. El primer deslinde lo tenemos en el artículo 75, inciso primero, donde establece los impuestos indirectos externos, los aduaneros, en forma excluyente y permanente para el gobierno federal. Para las provincias, los impuestos directos y establece allí una excepción, solo en forma excepcional, del gobierno federal por tiempo determinado, proporcionalmente igual en todo el territorio de la nación, y siempre que la defensa, la seguridad común o el bien del Estado lo exijan. En este caso, coparticipables, cuando no tengan una asignación específica, es decir, que expresamente está establecido en el 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que los impuestos directos son para las provincias y solo excepcionalmente bajo las condiciones que expresamente establece para el Estado federal. Sin embargo, la excepción se ha convertido en la regla, lo que ha desequilibrado el sistema tributario argentino. También agrega ese inciso que no son coparticipables cuando tengan una asignación específica, que corresponden a las provincias. Tiene que ver y lo debemos relacionar con lo establecido en el artículo 124, donde establece el dominio originario de los recursos naturales existentes en las provincias, en los territorios provinciales. Por ejemplo, las regalías petroleras. Sería un ejemplo de una asignación específica. Y después son concurrentes los impuestos indirectos internos en forma permanentes y coparticipables. La coparticipación argentina debería ser una forma de fortalecer el federalismo. Digo debería ser porque esa forma de fortalecer se daría si se hubiera establecido la ley convenio de coparticipación en la forma en que lo establecía la Constitución. Pero no ha sucedido así. Está vencido el plazo para que se dé. Está vigente una ley de coparticipación anterior a la reforma del 94, a la que luego se ha ido adaptando conforme a distintos acuerdos fiscales en el mejor de los casos, y en otros casos, de manera completamente inconstitucional, se ha hecho a través de decretos. Pero ¿qué establecía la Constitución del 94? Que el régimen de coparticipación se realizaría por medio de una ley convenio sobre el acuerdo de la nación, las provincias y en una interpretación integral de la norma constitucional la ciudad autónoma. Y se debían garantizar en forma inmediata y automática la remisión de los fondos de la coparticipación. También establece la Constitución del 94 otro resguardo, que es que la ley de coparticipación tendría como cámara de origen el Senado,
y que debería tener una mayoría absoluta de ambas cámaras, lo que implicaba que para la aprobación de la ley de coparticipación tendría que haber un alto consenso de todos los partidos políticos involucrados en la votación, por lo tanto de la población, de toda la representación de la población. Y por otra parte, esta ley convenio no solo necesitaba la modificación, contar con la aprobación del Congreso de la Nación, sino también contar con la aprobación de las legislaturas provinciales. Esto implicaba que no podía ser modificada unilateralmente. Es decir, una vez que era aprobada por el Congreso, debía ser aprobada por cada legislatura. Algunos autores dicen que esto es lo que ha dificultado que efectivamente se lleve a cabo la ley convenio. Otros autores entienden, sobre todo los que han sido convencionales constituyentes, como el doctor Hernández o el doctor Rosati, que el método elegido era el método que aseguraba un verdadero consenso. Por allí a lo mejor los representantes políticos no han logrado llegar a estos niveles de entendimiento o no ha querido hacerse. Los motivos pueden ser muchos, pero la realidad es que no ha logrado dictarse esta ley convenio como lo establece la Constitución. Esta ley convenio es un instrumento del federalismo de concertación, ya que requiere la participación de los distintos órdenes gubernamentales. En la cláusula transitoria sexta imponía que antes de finalizar el año 1996 ya debía estar dictada esta ley convenio de coparticipación. Por eso insistimos con el doctor Hernández que ello implica una clave violación de la Constitución. En los criterios de repartos también se establecían en la Constitución cuáles debían ser los criterios de repartos. Decía expresamente que cuando se transfirieran funciones a otro nivel de gobierno, del nivel federal al nivel provincial, se deberían hacer con la transferencia de recursos y previo acuerdo de las provincias que se veían afectadas por esa transferencia de funciones. Por otra parte, también establecía que la distribución debería ser con criterios objetivos de reparto claramente determinados, equitativos, solidarios, que tuviera como finalidad lograr un desarrollo equilibrado en todo el territorio de la nación. En cierta forma, está relacionado también con el artículo 75, inciso 19, la cláusula del progreso. También en el artículo 75, inciso 2, se establecía la conformación del organismo fiscal federal, que tendría a su cargo el control e interpretación y fiscalización de la ley de convenio de coparticipación, haciendo las veces de organismo técnico que podía dictaminar cada vez que se fuera a crear algún tributo a nivel provincial para ver su compatibilidad o incompatibilidad con el régimen. De esta manera, la finalidad era que asesorara a los fiscos adheridos al sistema en todos aquellos impuestos a crearse. También tenía un tribunal fiscal administrativo que debería decidir en caso de que se hubieran instaurado estos gravámenes locales si estaban o no de acuerdo con el régimen de coparticipación. Sus resoluciones directamente podían ser recurridas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el mismo se debían asegurar la representación de las provincias y de la ciudad autónoma.
Y finalmente se concluía todo este cúmulo de medidas que había establecido la Constitución del 94 para hacer más federal todo lo que significaba la materia tributaria e impositiva a nivel federal, la creación de un banco federal que reemplazaría al actual Banco Central, que está, lo encontramos en el artículo 75, inciso 6, siendo facultad del Congreso establecerlo y reglamentarlo, que tendría las facultades de emitir moneda parecidos a la Reserva de Estados Unidos y no a nuestro Banco Central, fijar la política monetaria del país. Y lo importante respecto de este organismo es que no es solo un nombre, el hecho de ser un banco federal, sino que las provincias iban a intervenir en el gobierno del mismo. Dicha cláusula constitucional tampoco fue reglamentada. Bueno, así damos fin a esta apretada síntesis con los lineamientos fundamentales de este punto de la unidad 4.